Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a su autor. Dejaré el link de la historia en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con la historia. Demonios de mi corazón. Sinopsis. El mundo rara vez había mostrado bondad hacia las hermanas demonios. Ni dentro de su clan ni más allá de sus fronteras habían encontrado a alguien que las apreciara y las valorara de verdad. No tenían en quién confiar, salvo entre ellas. Eso fue hasta que un excéntrico chico de cabello negro llegó a la mansión. No sabían que este extraño joven trastocaría sus vidas de muchas maneras. Nota del autor. Hoy lanzamos nuestro segmento más nuevo, experimentos. Como dice el dicho, a caballo viejo no le hace daño el surco, y sí, omito a propósito la segunda mitad. Porque, como cualquier caballo viejo, pero que aún patea, estoy a punto de aventurarme en nuevos territorios. En concreto, romance, ternura y todo lo que sea cálido y tierno. Nunca antes había probado esas cosas, así que, como dijo la gigante amazona antes de someter al personaje principal a una muerte por Snoo, es la primera vez de todo. Sé cuidadoso. El capítulo introductorio es principalmente un flashback, y si eso les molesta, les pido paciencia. Esto es importante porque la divergencia con el canon que constituye la columna vertebral de la trama de la historia ocurre en el pasado. Ver el final del capítulo para las notas. Capítulo 1. Dos hermanas solitarias. Texto del capítulo. A pesar de la oscuridad inminente de la noche, la luna llena iluminaba a las dos figuras que huían entre los árboles. Con pura fuerza de voluntad, Ram reprimió el impulso de suspirar profundamente o expresar su agotamiento. El orgullo le impedía mostrar debilidad, sin importar las circunstancias. Por suerte para ella, el joven que corría a su lado, vestido con un andrajoso uniforme de mayordomo, tenía aún peor aspecto. Su andrajoso estado le dio la excusa perfecta para tomarse un merecido descanso sin tener que pedírselo ella misma. Barusu, pareces estar al borde del colapso. No es que tu uniforme arruinado pudiera ser más vergonzoso, así que a Ram no le preocupa demasiado. Sin embargo, llevas a su querida hermanita, y Ram no puede permitir que la sueltes. Como no hay más bestia cerca, nos detendremos para que recuperes el aliento. Si no sigues cargando a Rem, perderás lo poco que te queda, declaró, esforzándose por no delatar en su tono ninguna preocupación real. Buena idea, Nee-sanma, jaja. Un respiro me vendría de maravilla. Aunque un poco de preocupación personal no vendría mal, solo por decencia. Y no creas que no me he dado cuenta. Te resistes por pura terquedad. ¡Qué tontería! Mintió Ram sin pestañear, burlándose con orgullo. Claramente te sobreestimas, Barusu, si te atreves a juzgar la condición de una doncella noble solo por su apariencia. Su amistosa discusión continuó mientras se acercaban a un árbol frondoso. Subaru apoyó con cuidado a Ren, inconsciente, contra su tronco. Desde que le había golpeado el cuerno con la espada rota, la chica no había mostrado señales de despertar. Afortunadamente, Ram ya había recuperado el sentido, lo que les permitió a todos huir del campo de batalla mientras cargaban con la joven doncella. Las horas siguientes fueron un juego mortal de las escondidas con las mabestias acechando en el bosque. Por suerte, la intensificación del aroma de la bruja, que Subaru había usado para atraer a las criaturas, pareció tener solo un efecto temporal. Esta pequeña misericordia libró a la exhausta pareja de otra horda, dejando solo a algunos rezagados que Ram, a pesar de su maná agotado, aún podía controlar. Y esto viene de alguien que se convirtió en un saco de patatas por agotamiento de maná hace apenas unas horas. Sin mencionar cómo te aferras a cada árbol que pasamos como si fuera tu salvavidas, replicó Subaru, con una broma cargada de calidez. Y tú, por lo que veo, sigues tan lujurioso como siempre, Barusu. Incluso en tan apuros, en lugar de estar alerta ante el peligro, te dedicas a observar con lujuria a una criada indefensa a la menor oportunidad. Ram fue un tonto al esperar que al menos ahora pondrías en orden tus prioridades, replicó Ram, disimulando su vergüenza con su habitual brusquedad. En realidad, me estaba asegurando de que no te quedaras atrás o te desmayaras de nuevo, Nee-sama. Espetó Subaru, sonrojándose ante tales acusaciones. Ram no lo negó. Pero ni siquiera esas intenciones refutan mis palabras.
declaró con firmeza, girándose para ocultar la leve sonrisa que se dibujaba en sus labios. No tenía motivos para dudar de su sinceridad, al menos no de verdad. Acomodándose en la hierba y apoyándose en un árbol cercano, Ram echó una mirada fija al cuerpo dormido de Rem. Una tierna sonrisa suavizó sus rasgos, habitualmente afilados. A pesar de los peligros que habían soportado el último día, a pesar de que la seguridad aún se encontraba al otro lado de la barrera distante, estaban vivos, y su querida hermanita estaba allí con ella. Eso era todo lo que importaba. La visión del sueño tranquilo de Rem despertó viejos recuerdos, que resurgieron como fragmentos de un sueño enterrado hacía mucho tiempo. El mundo rara vez había sido amable con las hermanas demonios. Desde el momento de su nacimiento, su destino estaba decidido. Los gemelos eran una abominación para los demonios, niños malditos que debían ser desechados. El mero hecho de compartir dos cuernos bastaba para condenarlos. Si Ram no hubiera despertado su poder pronto, habrían perecido sin siquiera recibir nombre. Gracias al poder oculto en Ram, ella y su hermana pudieron vivir. Además, Ram se convirtió en el centro de atención y adoración de toda la aldea. Todos la exaltaban, todos admiraban su creciente fuerza. Los ancianos del clan, liderados por el jefe Setanta, discutían incesantemente cómo Ram se convertiría en una fuerza en el futuro que revitalizaría el poder de su clan y devolvería a los demonios su merecido dominio en el mundo. Constantemente le recordaban a Ram su deber, sus responsabilidades como reencarnación del dios demonio, las expectativas que el clan tenía depositadas en ella, y lo consideraban el mayor honor. Ram había aprendido todo esto desde pequeña. Sabía perfectamente lo que todos los miembros del clan esperaban de ella. Ram lo entendía perfectamente. Y los despreciaba a todos. Odiaba a su clan. Odiaba sus vanos elogios. Odiaba cómo la veían. No como persona, sino como un instrumento para sus ambiciones, una simple herramienta, un arma para alcanzar sus metas megalómanas. El clan nunca vio a Ram, solo el poder que ejercía. Se maravillaron de su fuerza, susurraron profecías sobre el regreso del dios demonio y la convirtieron en su símbolo de esperanza. Pero Ram sabía la verdad. Su admiración era tan frágil como lo había sido su cuerno. Si le quitaban su poder, su devoción se desvanecería como el humo. Sin él, ella y Rem habrían muerto en su primera noche. Nunca se habían preocupado por ella. Y a ella no le importaba. Y Rem, la dulce y leal Rem, soportó el peso de su desprecio. Los ancianos murmuraban a puerta cerrada sobre su inutilidad, su mediocridad y cómo su mera existencia le había robado el potencial a Ram. Nunca debió nacer, decían. Un fallo en el designio divino. Ram lo odiaba. Y odiaba a cualquiera que se atreviera a decirlo o a estar de acuerdo. Su furia era rápida y despiadada. Quienes se atrevían a dañar a Rem aprendieron a las malas que la ira de su prodigio no se reservaba solo para los enemigos. Los ataques abiertos cesaron rápidamente. Pero el desdén persistía, supurando bajo falsas sonrisas. Ram solo podía ser una hermana mayor cariñosa y atenta. Y ese era el único deber que cumplía con gusto. Así, mientras el clan veneraba su poder, Ram reservaba toda su devoción para la muchacha que despreciaban. Porque al final, Rem era la única que importaba. Incluso tratándose de sus propios padres, nunca podía estar completamente segura. Sí, la amaban. Ram creía que incluso amaban a Rem. A diferencia del resto de la aldea, nunca la trataron como basura, nunca la humillaron, nunca la separaron de Ram. Intentaron apoyarla a su manera. Sin embargo, un único detalle inquietante supuraba en el corazón de Ram. Siempre le recordaban a Rem que era la hermana de Ram, nunca al revés. Su orgullo era condicional, sus elogios estaban impregnados de expectativas. Debes demostrar que eres digna de ser la gemela de Ram, debes esforzarte por alcanzar su nivel. Habrían hablado igual si sus roles hubieran sido invertidos. ¿Amaban a Ram por ser su hija? ¿O por ser el recipiente divino del clan? Quería creerlo primero. Desesperadamente. Pero la duda la carcomía, un gusano silencioso y persistente que se hundía más con cada cumplido eco dirigido a Rem. Solo una persona la había mirado y había visto a Ram. No un dios, ni una herramienta, ni un arma, solo Ram. Movimiento rápido del ojo.
Su querida hermanita, que la apreciaba no por su poder, sino por quien era. La única que compartía con ella el hilo invisible de la sinestesia, sus almas entrelazadas a través de la distancia, sensaciones y emociones compartidas. La única por la que Ram quemaría el mundo para protegerla. Y cuando llegó el culto de la bruja, cuando el fuego tiñó de rojo la noche y Ram lo perdió todo. Su clan, su cuerno, el poder maldito que había definido su existencia, todo aquello tuvo poca importancia para ella. Porque aún se aferraba a lo que realmente importaba. Salvó a Rem. El mago que los salvó de una muerte segura, Roswaal Elematers, los acogió, les dio refugio y los transformó en sirvientas. Sus días en la mansión como criada, a pesar del dolor constante de su cuerpo lisiado, fueron más felices que cualquier otro que hubiera conocido como la joya preciada del clan. Aún así, la terrible debilidad y el dolor en todo su cuerpo se convirtieron en sus compañeros constantes tras perder su cuerno. Por primera vez, se liberó del peso de sus expectativas. Por primera vez, pudo ser simplemente Ram. Y eso le bastaba. Con los años, Ram había aprendido una verdad innegable. Nadie se preocupaba de verdad por ella ni por Rem, más allá de los roles que desempeñaban. Frederica y Clint, sus colegas de mayor rango en la finca de Roswaal, eran mentores competentes. Entrenaban bien a las hermanas, se aseguraban de que cumplieran con sus deberes y las trataban con cortesía profesional. Pero eso era todo. Profesional. La amabilidad de Frederica tenía límites. Su calidez se medía por la corrección. La guía de Clint era precisa, sus expectativas inquebrantables. Para ellos, Ram y Rem eran simplemente subordinados. Capaces, confiables, pero, en última instancia, reemplazables. Luego estaba Garfield. Un joven que vivía en el santuario, un asentamiento oculto de semihumanos. El chico impetuoso, de cabello dorado, era más joven que ellos, pero rebosaba una fuerza indomable. Era muy sincero, sus emociones tan volátiles como sus transformaciones. Era evidente que tenía sentimientos cálidos por Ram, pero cargaba con heridas mentales. Un terror profundo y tácito hacia el mundo más allá de las fronteras del santuario que lo mantenía encadenado a su jaula autoimpuesta. Aún así, Ram vio potencial en él. No solo como luchador, sino como alguien que, como Rem, podría superar sus debilidades. Rem había pasado años de su infancia abriéndose paso entre el desprecio del clan, negándose a rendirse a sus bajas expectativas. Y entonces Ram lo empujó. Ella lo acosaba, se burlaba de su cobardía, lo retaba a demostrar su valía. No porque lo despreciara, sino porque creía en él. Quería que él eligiera, realmente eligiera, enfrentar sus miedos. Que avanzara hacia ella, hacia un futuro libre del pasado. Pero Garfield dudaba una y otra vez. Su miedo era más profundo que su afecto. Cuando llegaba el momento de cruzar esa línea, de dejar atrás el santuario, siempre se resistía. Y aunque Ram lo comprendía, aunque sabía que el trauma no se superaba tan fácilmente, no podía evitar sentir una silenciosa decepción. Porque si él no podía superar sus propios miedos, ¿cómo podría ella confiar en él? Ella no lo culpaba. Al final, solo era un niño asustado. Así que lo dejó ir. Porque aunque en el fondo le importara, al enfrentarse a la disyuntiva entre el miedo y Ram, Garfield siempre elegía el miedo. Ram una vez creyó que Roswaal Elematers era diferente. Cuando los salvó de las cenizas de su aldea, cuando les ofreció refugio, un propósito, incluso una semblanza de familia, ella se había atrevido a tener esperanza. Por fin, alguien veía a Ram, no solo el poder que una vez ostentó. Alguien que valoraba a Rem como algo más que una carga. Alguien digno de su lealtad. La única persona en quien podía confiar su alma, su cuerpo e incluso a su hermana. Ella había sido una tonta. Unos meses después de convertirse en sirvientas de su mansión, Ram descubrió el oscuro secreto del Margrave. Roswaal poseía un artefacto mágico, el libro de la sabiduría, que describía los acontecimientos futuros y las acciones que debía tomar para alcanzar sus anheladas metas. Y en esa noche de fuego, el libro le había ordenado estar cerca de la aldea de los demonios y esperar hasta que solo Ram permaneciera con vida para poder salvarla y acogerla. Después de escuchar la explicación de Roswaal, Ram se dio cuenta de una verdad muy amarga. Sí, las había salvado a ella y a Rem.
Sí, les había dado la oportunidad de comenzar una nueva vida, libres de la opresión del clan. Sí, las cuidaba a su manera. Pero ni siquiera intentó negar que planeaba usar a Ram y su poder para lograr su objetivo final: devolver la vida a la bruja de la avaricia, quien había sido la benefactora del primer Roswaal siglos atrás. Para lograrlo, pretendía matar nada menos que al dragón divino Volcánica. Y el poder del dios demonio que aún residía en ella sería su arma. En ese momento, vio la verdad. Él no era diferente del jefe Setanta ni de los demás ancianos de su clan. Al igual que ellos, el margrave solo deseaba su poder. Ella no le importaba. Ram nunca fue salvado, solo adquirido. Esa noche, el odio la ardía en su interior. Su corazón de doncella estaba hecho pedazos. Su orgullo demoníaco exigía que se cumpliera su juramento de venganza. Por la muerte de sus padres, por la destrucción de su clan, por el trauma que Rem había sufrido. Pero no actuó según su ira. Porque la venganza le costaría a Rem. Sin las infusiones de maná de Roswaal, su cuerpo fallaría. Se marchitaría, dejando a Rem sola en un mundo que jamás le había mostrado bondad. Y Rem, la abnegada y culpable Rem, se culparía a sí misma. Cargaría con la muerte de Ram como otro fracaso, tal como se había culpado por la pérdida de su cuerno. Ram se negaba a permitir que eso sucediera. Pase lo que pase. Necesitaba asegurarse de que Rem pudiera vivir y ser feliz, incluso si su hermana mayor ya no estaba. Hasta que eso sucediera, Ram no podía morir. La única cualidad que separaba a Roswaal de los hombres de su clan era esta: no detestaba a Rem. El libro de la sabiduría había sido explícito. Salvo Ram, dejar que el resto pereciera para eliminar cualquier posible interferencia. El libro no mencionaba en absoluto a Rem. Sin embargo, llegado el momento, Roswaal les había extendido la mano a ambas hermanas. Ram comprendió el razonamiento tras esta misericordia. Mitad rehén, mitad póliza de seguro. Rem era una herramienta para asegurar su cooperación. Roswaal había sido transparente sobre este frío pragmatismo. Pero, enterrado bajo las racionalizaciones, Ram detectó algo más humano. El margrave había perdonado a Rem porque comprendía la pérdida. Porque sabía que romper el vínculo entre hermanas haría a Ram inútil para sus planes. Porque en algún lugar de su corazón albergaba compasión. Esto complicó su odio. Roswaal seguía siendo un monstruo, alguien que buscaba usarla como arma. Pero era un monstruo que había preservado lo único que le importaba a Ram. Y junto con una desagradable verdad sobre su nuevo amo, llegó la comprensión de que ella también tenía influencia sobre él. Roswaal la necesitaba. Sin Ram y el poder latente del dios demonio que aún moraba en ella, su plan jamás se materializaría. Esto significaba que él dependía tanto de ella como ella de él. Y esta posición le brindaba la oportunidad de asegurarle a Rem una vida segura y pacífica. Esa noche, hicieron un pacto. Ella lo serviría y lo asistiría en todos sus proyectos, y él cuidaría de las hermanas demonios. Esto continuaría hasta que llegara el momento de que ella cumpliera su parte del trato y se enfrentara al dragón. Pero había un punto adicional en el que Ram insistía. Si el libro de la sabiduría alguna vez le fallaba, si el destino se desviaba de sus páginas, se entregaría a su juicio. Espada, para quien la quiera manejar. Magia, para aquel que se aferre a ella. Llama, para aquel que se dedica a ella. Y un Omi, a quien así lo desee, uno que destruirá sus mismos cimientos. Este fue el juramento que el mago y el demonio hicieron esa noche. Desde ese día, Ram comenzó a servir como doncella personal de Roswaal. Durante los siguientes 9 años, su odio y sed de venganza se desvanecieron. En su lugar, creció el respeto, la compasión e incluso la empatía por el margrave disfrazado de payaso. Llegó a conocerlo desde diferentes perspectivas. Sin embargo, nunca se permitió olvidar que, al final, a él no le importaba. Era miserable. Y humano. Un hombre encadenado a la voluntad de una bruja, que detestaba su propio reflejo, pero seguía adelante, no por ambición, sino porque detenerse significaría admitir que sus pecados pasados no tenían sentido. Cuando no seguía las reglas, gobernaba con sorprendente justicia. Se aseguraba de que su pueblo prosperara y de que a las hermanas no les faltara nada. Incluso, en cierto modo, le importaba.
Sufría por sus propias decisiones y se odiaba a sí mismo por los actos monstruosos que cometía, pero seguía obstinadamente las instrucciones del libro maldito. Esta revelación no lo absolvió. Nada podría. Pero transformó la venganza de Ram en algo mucho más cruel, y mucho más bondadoso. Un día, cuando el libro de la sabiduría finalmente le fallara, y así sería, juró, se apropiaría de su derecho a juzgar. No con una espada, ni con magia, ni con fuego, sino con lo único que Roswaal nunca se había permitido: la libertad. Quemaría el libro maldito hasta convertirlo en cenizas. Lo obligaría a vivir de verdad, con el peso de cada vida que había arruinado. Además, lo expiaría no con la muerte, sino con la insoportable misericordia de un futuro donde sus decisiones fueran suyas. Sería la venganza perfecta. Después de todo, ¿qué mayor castigo para un hombre que se escudaba en los dictados del destino que enfrentarse a la aterradora responsabilidad del libre albedrío? ¿Y qué mayor recompensa por el refugio que les había brindado que la oportunidad de recuperar su alma? Ram le debía eso. Como sirvienta. Como demonio. Y como alguien que, a pesar de todo, había llegado a comprenderlo demasiado bien. Los pensamientos del pasado lejano llevaron a la criada de cabello rosado a reflexionar sobre los acontecimientos más recientes que las habían llevado a su situación actual. Esto, a su vez, la impulsó a centrar su atención en su compañera. Subaru se desplomó contra un árbol, intentando mover lo menos posible su brazo derecho dislocado, respirando con dificultad. Considerando que hacía menos de un día, casi fue destrozado por una manada de Ulgarms, era admirable que aún estuviera consciente después de todo lo que había soportado. Un hombre sencillo e insignificante que, imprudentemente, se adentró en el bosque infestado de monstruos para salvar a un grupo de niños de la aldea. Allí fue gravemente atacado por dichos monstruos, pero aún así lo logró. Al día siguiente, se ofrece voluntario para volver allí y sigue a Ram con el único objetivo de encontrar y rescatar a su hermana. A primera vista, parecía la trama de una de esas novelas sentimentales que Ren adoraba, de esas donde la devoción desafiaba la razón, donde el amor lo conquistaba todo. Pero Ram sabía que no eran personajes de una historia romántica. Todo parecía demasiado bueno para ser verdad. ¿Por qué Subaru se arriesgaría tanto por dos criadas que conocía desde hacía apenas unos días? Y no era que le hubieran mostrado mucha amabilidad. A pesar de sus acusaciones, Ram no creía que su motivación fuera acostarse con ellas. Parecía que había actuado movido por el deseo genuino de salvarlas, desde lo más profundo de su corazón. La idea la conmovió, pero Ram no estaba dispuesta a creerlo tan fácilmente. Subaru era un verdadero enigma para Ram. Desde el momento en que despertó en la mansión de Roswaal, Subaru había sido un manojo de contradicciones. Torpe pero implacable, incompetente pero a veces extrañamente inteligente. Se movía por los pasillos de la mansión como quien hubiera memorizado sus planos en un sueño. Sus habilidades de mayordomo eran ridículas, pero se esforzaba hasta desplomarse sin quejarse. Trabajaba como una máquina, a menudo causando más problemas que beneficios. Al principio, Ren desconfiaba muchísimo de él, y Ram entendía por qué. Según su hermana, el nuevo mayordomo apestaba a la miasma de la bruja, una de las características del odiado culto de la bruja. Las órdenes de Roswaal de vigilarlo de cerca solo habían aumentado la tensión. Entonces llegó la segunda noche. Subaru se había desplomado en el regazo de Emilia Sanma, sollozando como un niño antes de sucumbir al agotamiento. El espectáculo debería haber disgustado a Ram si hubiera visto eso. En cambio, reveló algo mucho más reconfortante. Ese chico era simplemente demasiado bondadoso para ser un monstruo. Las sospechas de Ren flaquearon entonces. Ram también sintió que se le aflojaban los hombros. Esta patética demostración le hizo dejar de preocuparse de que su querida, maravillosa, pero excesivamente impulsiva hermana, hiciera algo de lo que luego se arrepintieran. El verdadero punto de inflexión llegó al anochecer del cuarto día. El personal de la mansión apenas había regresado de sus recados en la aldea cuando Subaru dio la alarma con voz áspera y urgente. Un chamán se había infiltrado en el asentamiento y los niños corrían peligro de muerte. La prueba. La mordedura de cachorro en su mano no era solo una herida. Era una maldición que se le supuraba bajo la piel.
La mente de Ram corría a mil. Las órdenes de Roswaal exigían vigilancia, pero si Subaru decía la verdad, la vacilación podría costar vidas. Y si este mayordomo era realmente una pieza en el tablero del margrave, ignorarlo podría desbaratar un plan mayor. Era necesario un riesgo calculado. Ram decidió confiar en su juicio y enviar a Rem con él a inspeccionar la aldea. Si las sospechas de Rem sobre Subaru resultaban ser ciertas, tendría muchas más posibilidades de detectar una emboscada con antelación y resistir en la batalla hasta que Ram llegara a ayudar. Mientras tanto, Ram fue a buscar al Gran Espíritu en la biblioteca prohibida para verificar las afirmaciones de Subaru. Las puertas, siempre cambiantes, pusieron a prueba su paciencia, pero cuando finalmente traspasó su santuario, la confirmación de Beatrice le provocó un escalofrío. Subaru tenía razón. Esto complació y preocupó a la criada. Por un lado, Subaru había demostrado una vez más su fiabilidad. Por otro, significaba que la aldea corría un grave peligro, y su hermana pequeña se había metido en él. Ram usó su clarividencia para ver lo que Rem veía. Ella y Subaru estaban sin duda en el bosque, en un claro, junto a un grupo de niños de la aldea que yacían inconscientes en la hierba con marcas de mordiscos. La imagen se aclaró. Se trataba de un ataque directo a los dominios del margrave. Ram acudió de inmediato a Beatrice para pedirle ayuda para salvar a los niños. Al principio, el Gran Espíritu desestimó la petición con frialdad, afirmando que no le interesaba una aldea ni sus habitantes, pero la doncella estaba preparada para tal respuesta. Le informó a Beatrice que luego iría a ver a Emilia para conseguir su apoyo y el de su espíritu contratado, Puck. Que también les pediría que convencieran a Beatrice para que la ayudara. Y que, en caso de negarse, Emilia se sentiría muy decepcionada de Beatrice, lo que podría afectar negativamente sus oportunidades de pasar tiempo con Puck. Ram tuvo que esforzarse por mantener una expresión neutral cuando la joven espíritu empezó a protestar y a gritar con adorables quejas sobre las tácticas turbias de la criada. Le intrigó un poco el comentario de Beatrice. Eres tan descarada como él. De hecho, usas las mismas artimañas sucias. Pero en ese momento, no tuvo tiempo de indagar más. Lo importante era que Beatrice accedió a ir con ellos al pueblo a ayudar a los niños. A partir de ahí, todo transcurrió con normalidad. Emilia se ofreció de inmediato a ayudar en todo lo que pudiera. Incluso se declaró dispuesta a llamar a Puck en plena noche si fuera necesario. Para cuando llegaron a la aldea, los niños ya habían regresado sanos y salvos. Sin embargo, el alivio duró poco, pues se habían activado maldiciones sobre ellos, poniendo a los niños en peligro mortal. Emilia estaba tan preocupada por ellos que incluso obligó a Puck a materializarse, violando las condiciones de su pacto, para ayudar a Beatrice a combatir las maldiciones. Mientras tanto, los aldeanos informaron que Subaru y Rem habían ido al bosque a buscar a los niños. El grupo de búsqueda que los siguió encontró a Rem usando magia curativa con 6 de los niños desaparecidos. La 7ª niña no estaba con ellos, y Subaru había ido a buscarla. Tras entregar a los niños a los adultos, Rem fue tras Subaru. Antes de que pudieran siquiera atravesar el borde de la barrera, Rem emergió del bosque. Tenía la ropa rasgada por todas partes y estaba cubierta de sangre, tanto la suya como la de las mabestias. En una mano, sostenía el cuerpo inconsciente de Subaru, que no se veía mejor, y en la otra, a la última niña desaparecida, una niña de cabello azul con una trenza. Rem informó que Subaru había sido atacado por un grupo de mabestias y que estaba gravemente herido. Mientras las defendía hasta la barrera, no tuvo tiempo de curar sus heridas. Emilia les ordenó que llevaran a Subaru a la casa más cercana, diciendo que ella se encargaría de su tratamiento. Rem se ofreció a hacerlo ella misma, pero Ram y Emilia la detuvieron. Rem ya había hecho suficiente, y con tales heridas, necesitaba cuidarse primero. Ram podía sentir que Rem estaba profundamente preocupada por Subaru, pero eso era normal. Entonces apareció Puck y les dio una gran noticia. Las maldiciones sobre los niños habían cesado. Esto solo podía ocurrir en un caso. Las mabestias que los habían maldecido anteriormente habían sido eliminadas. Rem explicó brevemente que, al rescatar al último niño, ella y Subaru habían matado a muchas mabestias.
El gran espíritu explicó que entre ellos debían haber estado aquellos que habían maldecido a los niños, lo que significa que sus vidas ahora estaban fuera de peligro y solo necesitaban curación y descanso. Con esta nota alegre, se decidió terminar el día. Tras acostar a su hermanita en una de las casas y prometerle que podría visitar al mayordomo herido a primera hora de la mañana, Ram le preguntó con detalles sobre lo sucedido. Mientras Ram escuchaba, algo desconocido se agitó en su pecho. Una calidez lenta y reticente que casi parecía respeto. Quien lo hubiera imaginado, se adentró en el bosque lleno de monstruos, aunque temblaba de miedo como una hoja de otoño al viento. Garfield soportaría aprender esta clase de tonterías, reflexionó Ram en aquel entonces. El chico del santuario tenía fuerzas de sobra, pero flaqueó debido a sus propios miedos. Barusu, el débil e inexperto Barusu, de alguna manera encontró el temple para cargar contra el terror. El chico seguía siendo un idiota incorregible. Eso era innegable. ¿Quién más se enfrentaría a un bosque de mabestias armado solo con un coraje temerario y un completo desprecio por la supervivencia? ¿Quién más se lanzaría contra una criada demonio enfurecida para salvarla de una manada de mabestias hambrientas? Y, sin embargo, a pesar de todos sus defectos, Subaru no era ajeno a una valentía que rozaba la estupidez. Aunque, claro, Barusu no sería Barusu si alguna de sus virtudes no estuviera acompañada de una negativa que casi anulaba el beneficio de la primera. Pero, como decidió Ram, la palabra clave era casi. La mañana siguiente prometía ser buena. El clima era soleado y agradable. Desde la noche anterior, los habitantes de Arlam estaban llenos de júbilo, regocijándose de que se hubiera evitado una posible tragedia. Todos los niños estaban a salvo e incluso relativamente ilesos, y los héroes que los habían salvado también habían regresado, heridos pero con vida. Por supuesto, existía cierta preocupación por el simple hecho de que tal incidente hubiera ocurrido, pero bien está lo que bien acaba. Este buen humor también contagió a Ram, quien decidió fortalecer aún más la relación entre los aldeanos y el personal de la mansión de Lord Roswell. Y qué mejor manera de hacerlo que cocinar una cesta entera de patatas al vapor y distribuirlas entre los aldeanos. Al ver salir a Subaru, Ram intentó reprimir su alegría por lo rápido que se había recuperado. Emilia había hecho un trabajo excelente. Qué inesperado de su parte. Sin embargo, Ram decidió mostrar su favoritismo hacia el chico de pelo negro regalándole no una, sino dos de sus típicas papas al vapor. Una generosidad poco común, y por cierto, no fácil de ganar. Ojalá Subaru supiera lo afortunado que era. Tras repartir las golosinas, Ram entró en la casa donde Rem había descansado la noche anterior, solo para encontrar una cama vacía. Suponiendo que Rem había ido a buscar a Subaru, intentó usar su clarividencia para averiguar dónde estaba. Pero el intento fracasó. La niña se preocupó al instante. ¿Cómo era posible que, estando sana, no pudiera conectar con la conciencia de su hermana y ver el mundo a través de sus ojos? Con creciente miedo, intentó contactar con Rem mediante sinestesia, y su preocupación se multiplicó por 10. No hubo respuesta. Donde quiera que Rem estuviera, ella suprimía deliberadamente su conexión. Porque incluso dormidas, las hermanas podían percibirse. Desesperado, Ram se centró en Subaru, alimentando con miedo la esperanza de que Rem, después de los acontecimientos de la noche anterior, hubiera decidido tener una conversación muy importante con el joven en privado. Pero vio que el chico no le hablaba a su hermana, sino al gran espíritu Beatrice. Y, a juzgar por el rostro de la chica, la conversación no era agradable. Al darse cuenta, por el entorno, de donde se encontraban, la criada se apresuró en esa dirección. Al acercarse, empezó a oír fragmentos de la conversación. Resultó que Subaru seguía en peligro. Las mabestias que lo habían mordido le habían impuesto una nueva maldición difícil de eliminar, y la única forma de salvarlo era matar a las criaturas antes de que se activara. Para Ram, todo se aclaró. Comprendió a dónde y por qué se había ido Rem. Luchando por contener el temblor, se enfrentó a la pareja para averiguarlo todo. En cuanto mencionó ir al bosque, Subaru la siguió de inmediato. Incluso pronunció un discurso conmovedor y vital sobre cómo, mientras vivas, nunca debes rendirte. Ram casi se sorprendió ante tal espíritu de lucha en quien parecía un chico normal. ¿Se habría equivocado con él?
Y poco después, con orgullo y cierta irritación, notó que, como siempre, su primera impresión había sido completamente correcta. Quizás estaba decidido a encontrar a Ren, pero claramente le faltaba la fuerza, la sangre y la energía para hacerlo. Subaru jadeaba y apenas se movía. Era evidente que no se había recuperado del todo de las heridas del día anterior. Pero no había otra opción, y ella no podía detenerlo sin recurrir a la violencia. Ni quería hacerlo. Para Ram, cualquiera que realmente quisiera ayudar a Ren tenía todo el derecho a contar con su apoyo. Tras repeler con éxito al primer grupo de mabestias, Subaru hizo algo incomprensible. Empezó a hablar de algo llamado retorno, pero un dolor agudo en el pecho lo interrumpió. Ram no tuvo tiempo de comprender la situación porque el bosque se había vuelto loco. Una horda de animales comenzó a acercarse. Según Subaru, había amplificado el olor de la bruja, lo que provocó que todas las mabestias de la zona lo atacaran, lo que las guiaría hacia ellos, y Ren los seguiría. Ram no sabía si considerar el plan de Subaru genial o descabellado, pero decidió pensarlo más tarde. Las mabestias llegaban en oleadas implacables, de una en una, de dos en dos, y luego en grupos gruñendo. Eran tantas que incluso Subaru logró matar a algunas con una espada barata que le dieron los aldeanos. Ram intentó actuar con la mayor economía posible, usando su magia con la máxima eficiencia. Su varita se movía como una extensión de su voluntad, cada golpe preciso. Ningún movimiento inútil, ninguna piedad. Pero por cada bestia abatida, aparecían dos más, y sus fuerzas la abandonaban rápidamente. Se dio cuenta de que era el fin cuando, en lugar de otra cuchilla de viento, su hechizo le causó un dolor agudo en todo el cuerpo. El sabor a sangre le llenó la boca y sus piernas se negaron a sostenerla. Otra mabestia, en lugar de ser abatida por su magia, pasó corriendo junto a ella, con la intención de morder a Subaru. Ni siquiera tenía fuerzas para girar la cabeza y ver si el Ulgarm había tenido éxito. Todos sus pensamientos estaban consumidos por la comprensión de su fracaso. El plan estaba condenado al fracaso desde el principio. No importaba si tenía que enfrentarse a cada mabestia una por una o a todas a la vez. Eran demasiadas para un demonio sin cuernos. En sus últimos momentos, Ram se sumió en la desesperación y el autodesprecio. No podría cumplir el juramento que se había hecho a sí misma respecto a Roswaal. No podría proteger a su amada hermana del peligro. Incluso si Ren no muriera a causa de los colmillos de las mabestias, las consecuencias del uso excesivo de su cuerno serían catastróficas. Más que eso, Ram no solo se había condenado a sí misma, sino también al joven insensato pero noble que había confiado en su fuerza. Por primera vez en años, maldijo la ausencia de su cuerno. El poder que tanto odiaba podría haberlos salvado a todos. Su última esperanza era que Subaru, al ver su desesperada situación, huyera solo. Con suerte, ver su cuerpo inerte le parecería más apetitoso que una presa fugitiva. Era lo último que podía hacer para recompensar a Subaru por haber dado un paso al frente para salvar a Ren, por haber acompañado a Ram a buscarla. Por preocuparse. Absorta en estos oscuros pensamientos, no comprendió de inmediato que la habían levantado del suelo y llevado a un lugar a gran velocidad. Ram tardó unos segundos en darse cuenta de que Subaru la había agarrado y la llevaba bajo el brazo como un saco de patatas, huyendo para salvar la vida de las bestias hambrientas. Si Ram hubiera tenido algo de fuerza en ese momento, le habría gritado por esta idiotez. Apenas podía sostenerse en pie. Debería haber salvado su vida, pero en cambio, arriesgaba aún más al privar a las mabestias de cualquier presa y asumir una carga adicional. Ni siquiera tenía fuerzas para levantar la cabeza. Sin embargo, esto no le impidió sentirse profundamente agradecida. Sea cual fuere el resultado, Ram se alegró de saber que no la habían abandonado hasta el final. Recordaba vagamente los siguientes eventos. Huyeron de las mabestias, cayeron por un precipicio y Ram usó los últimos restos de su maná para frenar la caída y perdió el conocimiento. Cuando recuperó el sentido, seguían huyendo de las mabestias, pero ahora, además de todo lo demás, los perseguía una Ren sedienta de sangre. Al menos, primero se ocupaba de las mabestias. La idea de Subaru de lanzar a Ram contra Ren para distraerla y tener la oportunidad de tocar su cuerno rozaba la estupidez.
Claro que casi todas sus decisiones ese día habían estado al borde de la estupidez, y Ram no estaba en condiciones de siquiera mover los brazos, así que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para salvar a su hermana. Y, contra todo pronóstico, contra toda razón, el plan del idiota había funcionado. Tras reflexionar sobre su pasado, Ram suspiró en silencio, decidiendo que debía centrarse en el presente para poder soñar con el futuro más tarde. Rem estaba a salvo, y eso significaba que todo lo demás no estaba tan mal. Pero un detalle aún inquietaba a Ram: Subaru. ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Qué lo impulsó a hacer todo esto? Ram observó atentamente la silueta de Subaru iluminada por la luz de la luna. Sus hombros subían y bajaban con cada respiración cansada, su habitual bravuconería desvanecida por el agotamiento. Este era el momento. Cuando las defensas estaban en su punto más bajo, cuando las verdades se filtraban a través de la determinación resquebrajada. Barusu, dijo en voz baja, dirigiéndose al mayordomo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hacer qué, Nee-sanma? Preguntó, levantando una ceja mientras la miraba. Cuando los Ulgarmos atacaron, elegiste llevarte mi cuerpo indefenso en lugar de salvarte. Se inclinó hacia adelante, con la luz de la luna reflejada en su mirada penetrante. Explica esta idiotez. ¿Qué quieres decir con idiotez? Preguntó Subaru, todavía confundido, pero ahora frunciendo el ceño. Exactamente eso. ¿Qué idiotez? No me quedaban fuerzas para luchar, ni siquiera para mantenerme en pie. Puede que Ram sea una chica delgada y ligera, pero tú sigues siendo una debilucha incluso en tu mejor momento, y hoy estuviste lejos de eso. De verdad tienes que echar sal en la herida. Respondió, demasiado emocionado. Ram ya se esperaba esa reacción. Apenas podías caminar por las heridas que recibiste ayer. Dejarme allí y huir habría sido la decisión racional. Quizás me habrían atacado, dándote la oportunidad de escapar. En cambio, decidiste reducir aún más tus ya escasas posibilidades llevándome contigo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Una elección racional? Subaru casi susurró la frase, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Su tono perdió repentinamente su tono relajado y bajó la cabeza, ocultando su expresión. Pero Ram siguió presionando, clavándole una mirada severa en el joven, intentando descubrir sus verdaderos motivos. Hace muchos años, creyó que alguien había decidido salvarla por pura bondad. Y al final se sintió profundamente decepcionada. Ya no era aquella niña ingenua. Las palabras de Ram flotaban en el aire como un desafío. Sus ojos carmesí se clavaron en Subaru con precisión quirúrgica. Había tendido la trampa a la perfección, apelando a la lógica y al instinto de supervivencia, mientras buscaba el más mínimo atisbo de engaño en sus ojos cansados. Tenía que presionar más. ¿Qué esperabas lograr? Un paso en falso, un movimiento en falso, y habrías caído. Y después de eso, no habrías tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. ¿Por qué correr un riesgo tan innecesario por un par de simples sirvientas? ¿Quieres que Ram y Rem estén en deuda contigo? ¿Por qué querrías eso? Ram es solo un demonio sin cuernos. No tengo. Su discurso se interrumpió cuando el joven se levantó de repente. Subaru no respondió de inmediato. Primero se levantó, se sacudió los pantalones y luego dio un par de pasos hacia la chica que lo interrogaba. Ella se tensó por dentro y, sutilmente, buscó su varita. Este era el momento decisivo. Ahora descubriría la verdad. Solo podía desear de todo corazón que la verdad no fuera amarga. Después de todo, se había encariñado un poco con este torpe mayordomo. Ram, déjame preguntarte, empezó, con un tono tranquilo pero tenso. De repente, su voz se volvió más fuerte y furiosa. Eres un completo idiota. ¿Por qué te pregunto? Debes ser un idiota para decir esas tonterías. Ram se quedó atónita ante el repentino cambio de conversación. Había anticipado diversas reacciones, desde intentos de tomarlo a broma hasta revelaciones de que todo, empezando por el ataque del chamán a la aldea, había sido parte de un plan para atraer a las hermanas al bosque y matarlas. Pero no se esperaba esto. Elección racional. Subaru escupió las palabras como si fueran veneno, manteniendo la voz casi como un grito con visible esfuerzo. ¿Crees que podría mirar a Rem a los ojos después de dejarte morir?
Dejarte atrás como comida para monstruos para poder salvarme. Al diablo con esas ideas. Ram abrió la boca, la habitual referencia en tercera persona murió en sus labios mientras la diatriba de Subaru continuaba sin cesar. Para su crédito, incluso en esta situación, trató de no levantar demasiado la voz para no alertar a todas las bestias en el área sobre su ubicación. No me arriesgué a salvar a Rem ayer solo para abandonar a su hermana al día siguiente en la misma situación. Ni se te ocurra decirme esas tonterías sobre decisiones racionales. Lo hice porque no podía haber hecho otra cosa. Porque no había otra opción. Piénsalo. ¿Qué le habría pasado a Rem si hubiera tenido éxito en su plan y luego descubriera que habías muerto? ¿No habrían sido todos sus esfuerzos inútiles? Lo mismo te digo. Vinimos a este bosque para salvar a Rem. Eso significa que no hay otro resultado aceptable. Al ver que Ram ya no intentaba interrumpirlo, Subaru decidió agregar más. ¿Sabes? Una vez me preguntaron cuál de los dos demonios de un viejo cuento de hadas elegiría. ¿Con cuál me gustaría ser amigo? ¿Con el demonio rojo, que solo sabe tomar y dejar que otros paguen el precio? Levantó la mano derecha con gran dificultad, con la palma hacia arriba, como si la imagen del demonio rojo o alguna otra figura simbólica debiera aparecer sobre ella. O el demonio azul, el tonto que siempre se sacrifica por el primero y se deleita en ello. Subaru repitió el movimiento con su mano izquierda. Ram pareció algo confundida ante la repentina mención de un cuento de hadas desconocido sobre demonios. Los personajes que Subaru describió le recordaron a ella y a Rem. Pero junto con la confusión, surgió la curiosidad. ¿Y con cuál de los dos demonios te gustaría ser amigo? Preguntó, conteniendo involuntariamente la respiración esperando la respuesta. Con una sonrisa petulante, Subaru apretó los puños, indicando que elegiría ambos. Al ver que Ram fruncía el ceño y se preparaba para comentar, se adelantó. Me imagino lo que estás pensando, Ram. Que esta es la postura de una persona indecisa que no entiende a ninguno de los dos bandos y que acabará siendo ignorada por todos, ¿verdad? Dijo con seguridad, observando con satisfacción la sorpresa en el rostro de la chica al coincidir casi por completo con sus pensamientos. Desafortunadamente, Subaru no pudo explicar que esto se debía solo a que ya habían tenido esta conversación. Pero ahora, recordando todo lo que había experimentado en bucles anteriores, todo lo que había aprendido sobre las hermanas y lo que él mismo quería lograr, estaba decidido a usar todo el conocimiento que tenía. Pero ¿saben qué? Me importa un bledo. No voy a elegir entre uno u otro. No dejaré que ninguno muera. Ni Rem, ni tú. Aunque cada uno intente sacrificarse por el otro, los arrastraré a ambos, pataleando y gritando, hasta mañana. Porque eso es lo que quiero. La pura audacia de su voz, la certeza imposible y temeraria en su voz, porque no quiero ver cómo la desesperación los destroza a ninguno de los dos. A Ram se le encogió el corazón. La forma en que lo dijo, como si lo supiera, como si lo hubiera visto, le provocó un escalofrío en la espalda. Así es, Ram. Soy tan codiciosa que me niego a elegir entre las hermanas demonio. Aunque tenga que sacrificar mi vida para traerlas a ambas a casa. Sobreviviré, créeme. Al diablo con las probabilidades. Lograré mi objetivo, pase lo que pase. Subaru se había enfadado tanto con su propio discurso que hinchó el pecho con orgullo y señaló a Ram con la mano sana, como si la desafiara. Una sonrisa de confianza se dibujó en su rostro, y sus ojos ardían con el deseo de ver un final feliz. Durante unos segundos, el silencio se apoderó de ambos. Subaru incluso empezó a sentirse un poco incómodo ante la falta de reacción de la criada. Finalmente, como si tomara una decisión, Ram apartó la mirada de él, como siempre. HMPH. Qué descarado, aunque solo seas Baruzu, dijo en voz baja, sin piedad, pero sin ningún sarcasmo en la voz. Sí, no es exactamente la respuesta que esperaba, dijo Subaru, desanimándose un poco ante sus palabras. Mientras tanto, Ram, aún sin mirarlo, se puso de pie. Su cuerpo seguía terriblemente débil. Le dolían todos los músculos, y el dolor donde antes estaba su cuerno amenazaba con partirle la cabeza en cualquier momento. Pero nada de esto le preocupaba a Ram. Hacía tiempo que se había acostumbrado a ese estado.
Al menos había reunido fuerzas para otro empujón. Quizás incluso le alcanzaron para 1 o 2 hechizos sencillos. Eso significaba que su situación había mejorado. Tenemos que seguir adelante. Coge a Rem y vámonos, ordenó con tono distante, dándole la espalda y mirando hacia donde debían ir. El mayordomo, frustrado, se dio la vuelta en silencio y se acercó a la bella durmiente. Pero lo detuvo otro comentario de la chica de cabello rosa. He decidido confiar en ti, Barusuke. La luz de la luna captó la más leve curva de los labios de Ram mientras ella le daba la espalda. Esa actuación dramática tuya fue bastante convincente. Si estás tan decidido, demuéstralo. Asegúrate de que los 3 regresemos sanos y salvos. Un silencio. Eso te incluye a ti, obviamente. Tu misión no estará completa hasta que nos veas personalmente tras los muros de la mansión. La sonrisa de respuesta de Subaru podría haber iluminado el bosque. ¡Claro! Qué final feliz sería si no estuviera allí para disfrutarlo. Mientras levantaba a Ren con ternura, Ram libró una batalla indigna contra sí misma. Su corazón traidor latía con fuerza en su pecho, y un calor le subía por el cuello a pesar de sus esfuerzos. Al mismo tiempo, luchaba desesperadamente contra un pensamiento completamente ajeno. Que alguien como Barusu, iluminado por la luz de la luna, con un brillo en los ojos y una confianza férrea en sus palabras, pudiera verse tan genial. Tonterías, se dijo con severidad. Absolutamente ridículo. Barusu no tiene ni una pizca de serenidad. Pero el recuerdo persistía, obstinado como el propio niño. Cuando Subaru se acercó a ella, sosteniendo a Rem en su brazo sano, se adentraron nuevamente en la oscuridad del bosque, con la esperanza de alcanzar pronto la seguridad de una barrera. Fin del capítulo. Nota del autor. Para evitar ciertos malentendidos, la base de la trama es el cuento corto Re. Zero Prequel. Las hermanas Oni de la aldea escondida. M. Por si no te diste cuenta, el capítulo ya se terminó. Sin nada más que decir, sigo con lo mío.